Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí en Medicina con Cabeza, nuevo vídeo y ya sabéis que yo lo que quiero es que entendáis la medicina y lo vamos a conseguir. Vamos a analizar 3 preguntas de estas que subo a Instagram, ya me conocéis, @medicina con cabeza, y subo preguntas todas las semanas y tengo un minuto para explicarlas, entonces hoy lo que quiero es explicarlas bien y razonarlas. Y voy a utilizar un lenguaje coloquial para que el vídeo sea más dinámico. Se estaba convirtiendo ya un poco clases magistrales y a mí eso no me gustaba. Entonces voy a hablar como hablo yo en mi día a día y espero que os guste mucho. Ya sabéis, dejad un like porque es la forma que tenéis de colaborar conmigo, y suscribiros porque es gratis y así seguiré haciendo vídeos hasta que, vamos, me muera. Vamos con la primera pregunta. Entonces tenemos aquí una pregunta de cardiología. Yo siempre la subo así, un poquito diciendo de qué tema es. Voy a coger aquí ya mi ratoncito. Y en las preguntas lo que nos tenemos que fijar siempre, voy a apuntar aquí, es la edad, el sexo, la clínica y las pruebas complementarias. En este orden, ¿vale? ¿Por qué? Porque si pensamos ya en que un paciente tiene 75 años, eso nos tiene que orientar a que tengamos X patologías u otras. Si es una mujer o un hombre, hay patologías que son más prevalentes en las mujeres que los hombres y viceversa. La clínica, ¿por qué viene? Entonces a raíz de ahí tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Y luego con las pruebas complementarias tenemos que decir, vale, pues esta de nuestro diagnóstico es falsa, esta es verdadera, ¿de acuerdo? Entonces, 75 años... a un paciente, por lo tanto es un hombre que tiene una miocardiopatía hipertrófica obstructiva que entra en FA con respuesta ventricular rápida. Entonces no nos dicen que tenga clínica, nos dicen que tiene una miocardiopatía hipertrófica obstructiva más una FA. Bien, ¿qué no usaríamos para control de frecuencia cardíaca o ritmo? Bueno, esta es una pregunta muy compleja. Muy compleja. Estas preguntas algunas las hago yo, otras las saco del MIR, otras las versiono, ¿de acuerdo? Entonces todo en el MIR puede caer. Y lo más importante es intentar razonar las cosas. Entonces nos dice que no usaríamos para control de frecuencia cardíaco o ritmo. Entonces hay algo que está contraindicado. Nos está preguntando una contraindicación de fármacos en miocardiopatía hipertrófica. Bueno, ya tenemos una pista, ya vemos por dónde tenemos que razonar. Entonces, ¿qué pasa en una miocardiopatía hipertrófica? Pasa, básicamente, voy a hacer aquí un pequeño dibujo, que aquí, donde estaría la salida de la aorta, como el ventrículo está muy hipertrofiado, se va a dificultar la salida, ¿de acuerdo? Entonces es un ventrículo hipertrofiado que tiene adecuada contractilidad y que le cuesta sacar la sangre, por eso hay esa obstrucción, ¿vale? Hay que tener clara una cosa, esta obstrucción empeora cuando aumenta la contractilidad. Y esto hay que verlo dibujado. ¿Por qué? Porque evidentemente si este ventrículo se contrae hasta aquí, bueno, pues aún queda algo de sitio para que se haga sangre. Pero si el ventrículo se contrae hasta aquí, la sangre va a salir bombeada muchísimo peor. Entonces, cuanta más contractilidad, peor. Y en esto radica la clave de la pregunta. Vamos a ver, la amiodarona. La amiodarona es un fármaco antiarrítmico que sirve de muchísimas formas. No se sabe exactamente el mecanismo por el que actúa, pero lo que está claro es que no aumenta la contractilidad. Serviría tanto para una estrategia de control de ritmo, es decir, intentar volver al ritmo sinusal, o para control de frecuencia. No se utiliza tanto para control de frecuencia, pero también se puede utilizar a la desesperada, ¿vale? Entonces sí que nos gusta, la amiodarona se podría utilizar. El bisoprolol es un betabloqueante, ¿vale? Es un betabloqueante que por lo tanto disminuye la contractilidad del corazón y también disminuye la conducción del nodo AV y por lo tanto baja la frecuencia cardíaca, ¿vale? Nos gusta control de frecuencia y disminuye la contractilidad, por lo tanto esto también nos gusta porque va a disminuir la contractilidad de ese corazón y va a haber menos obstrucción, ¿vale? También lo podemos dar. Digoxina. La digoxina es un fármaco que es bastante tóxico, se suele utilizar para control de frecuencia, más bien en gente mayor. Y lo que tenemos que tener claro es que la digoxina es un inotrópico positivo. ¿Eso qué significa? Que aumenta la contractilidad. Por eso no podemos dar digoxina a este paciente, porque va a aumentar la clínica de obstrucción. Esta va a ser la que no podemos dar y por lo tanto esta va a ser la que tengamos que marcar, ¿vale? La cardioversión eléctrica siempre la vamos a poder hacer. De hecho, en estos pacientes, si están malitos porque tienen una FA rápida, que tiene encima una miocardiopatía hipertrófica, es decir, es un paciente que ya tiene una susceptibilidad a estar mal,
pues a veces hay que hacer una cardioversión urgente porque lo están tolerando mal hemodinámicamente. Entonces esta también se podría hacer. Por lo tanto, la que tendríamos que marcar que está contraindicada es la digoxina. Pero lo más importante, entender lo que nos están preguntando, que en este caso es la contraindicación de fármacos en miocardiopatía hipertrófica y el por qué. Así esta pregunta no la volvemos a fallar. Dicho esto, vamos con la siguiente pregunta. Bien, tenemos aquí otra pregunta que he subido a Instagram, ya sabéis, dejad un like y suscribiros. Pregunta de cardio también, ¿cuál no es un criterio de diagnóstico de endocarditis? Vale, la endocarditis tenemos que tener claro lo que es. La endocarditis es una inflamación, sufijo itis, que suele estar en relación con una infección. Si bien es cierto que existen las endocarditis maránticas, que son estas endocarditis que no tienen germen, vale, pero habitualmente sí que tenemos un germen y que suele afectar a las válvulas, a la zona de menor presión. ¿De acuerdo? Vale. Nos está preguntando una cosa muy concreta. ¿Cuál no es un criterio de Duke? Vale. La endocarditis tiene un diagnóstico que se basa en unos criterios de Duke, que tiene unos criterios mayores, evidentemente, como son mayores, son más importantes, que son que demuestres que hay hemocultivos positivos, que hay un germen, que hay algo en la sangre que pueda estar provocando esa endocarditis, y una prueba de imagen en la que veas que algo falla. ¿Vale? Es decir, que tengas un germen, en un ecocardiograma una vegetación, que en un PET veas que está captando una zona valvular, por ejemplo, ¿vale? Hay que ver, ¿vale? Estos son los dos criterios mayores. Si tenemos los dos, ya es diagnóstico. Si tenemos uno, necesitamos tener a mayores criterios menores. Criterios menores son 5, pero bueno, básicamente, pues que tengamos fiebre, que tengamos predisposición, como el uso de drogas vía parenteral, fenómenos inmunológicos, fenómenos embólicos, ¿vale? Y luego a mayores podemos tener, por ejemplo, PCR alta y esas cosas, ¿bien? Entonces, si tenemos uno mayor y 3 menores, también nos sirve. Si tenemos 5 menores, también es diagnóstico de endocarditis. ¿Qué es importante? Entenderlos. Entender por qué estos criterios son diagnósticos de endocarditis. Evidentemente, si tenemos fenómenos inmunológicos, pues es que hay algún germen y que nuestro cuerpo está haciendo una reacción inflamatoria. Si tenemos fenómenos embólicos, pues que en la válvula hay una vegetación que está mandando cachos de la vegetación a nuestro tejido. La fiebre, pues porque tenemos una endocarditis. El uso de drogas vía parenteral, porque es una fuente de entrada para el Staphylococcus aureus. La PCR alta, porque es un reactante de fase aguda, indica que hay inflamación. Y los criterios mayores ya de sobra. Hay que entender los criterios diagnósticos, no hay que memorizarlos, por favor, ¿vale? Eso es fundamental, porque es que si no se os va a olvidar. Y yo no quiero que falléis ninguna pregunta, ¿vale? Porque, con medicina con cabeza, conmigo, con Carlos, que al fin y al cabo soy Carlos, mi objetivo es que entendáis la medicina y que consigáis vuestra plaza deseada en el MIR. Entonces, vamos allá. ¿Cuál no? Pues si te sabes los criterios, es solo buscarlos. Hemocultivos positivos en una determinación para HACEC, ¿vale? HACEC hay que saber que son unos microorganismos raros, unos microorganismos que no suele estar en la sangre. Por lo tanto, un solo hemocultivo ya es diagnóstico de endocarditis. Para el resto de gérmenes solemos necesitar mínimo 2, ¿vale? Porque un Staphylococcus aureus puede estar en nuestra sangre, entonces, bueno, si necesitamos, porque has pinchado, por ejemplo, en un sitio y ahí pues estabas contaminado, pues necesitas que las 2 de 3 determinaciones sea positivo. Para HACEC sirve 1. ¿Vale? Esto es la pregunta trampa, esto es un concepto también que hay que estudiar y que hay que entender. Como es raro, con uno llega. ETT, en el que se objetiva una vegetación de 3 milímetros sobre válvula aórtica. ¿Qué creéis? Pues que sí, estás viendo una vegetación. Por supuesto, esta también es diagnóstica. Aparición de nódulos en el pulpejo aquí de los dedos. Eso se llaman nódulos de Osler. Y eso es diagnóstico también, es un criterio menor de endocarditis. Perfecto. Soplo sistólico aórtico de nueva aparición. Sabéis que los soplos también nos orientan a que la válvula pues, se pueda estar rompiendo. Pero aquí hay un detalle, y siempre hay que estar pendiente de los detalles en el MIR. Esto es muy falsificable, lo de soplo sistólico o soplo diastólico. Un soplo sistólico aórtico es un soplo de estenosis, porque en sístole la sangre está pasando por la válvula. Por lo tanto, si sopla quiere decir que le cuesta pasar. Las endocarditis no suelen dar estenosis. Suelen dar insuficiencia porque se comen la válvula. Entonces no sería un soplo sistólico, sería un soplo diastólico, lo que nos orientaría a que se tratara de una endocarditis.
Esta pregunta se acierta sabiendo los criterios de Duke y sobre todo razonando, porque a lo mejor no te lo sabías, pero sí que puedes razonarme lo del soplo diastólico y habrías acertado una pregunta más. Dicho esto, vamos con la última de las preguntas del día de hoy. Bien, tenemos aquí una pregunta Mir, por fin nos salimos ya de cardiología, o eso parece, no sé qué está pasando aquí. Perfecto. Vale, recordad, ¿no? 80 años. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí, 80 años. ¿Qué patología solemos tener con 80 años? Pensadlo. Que acude por malestar general, cansancio y febrícula, ¿vale? Síndrome general, recordad que era lo de astenia, cansancio y todas estas cosas, más febrícula. En este momento tenéis que pararos en el MIR y pensar rápidamente todas las patologías que se os ocurran que causen febrícula de 3 semanas y cansancio en una persona de 80 años. A mí se me ocurren así primeras: paludismo, tuberculosis, sarcoidosis y endocarditis. Igual hay más, también ahora no tengo el MIR fresco, pero son las principales patologías. Entonces ya tengo eso en mente, ahora tengo que empezar a ver si me dan algún dato que me oriente a alguna de estas. Vale, en el electro, nos están diciendo electro, por lo tanto la respuesta va a tener que ver con el electrocardiograma. Es decir, es la pista. Esto es el truco. En el MIR hay que buscar pistas. Si nos dicen algo del electro, sospechad patologías que provoquen daños en el electro, ¿vale? En el electro se observa una frecuencia cardíaca a 40. 40 es muy lento. Entonces, cuando tengamos un electro a 40, tenemos que sospechar o que sea una bradicardia sinusal, raro, que sea un bloqueo 2.1 o AV o de tercer grado completo, ¿vale? Una FA bloqueada también me sirve. Pero yo pensaría siempre en cosas de este estilo, sobre todo en un paciente que está mal. Los bloqueos. Una frecuencia tan baja no es normal. Nos dice que el intervalo RR es igual. ¿Qué nos quiere decir? ¿Vale? Que es rítmico. Importante, rítmico. Pero el PR varía en cada latido. ¿El PR qué es? La distancia entre la despolarización de la aurícula y el QRS. Entonces, si esto cambia cada latido, o bien es un bloqueo AV que te está haciendo Beckenbach, es decir, que va alargando progresivamente, tiene lógica, o bien es un bloqueo AV completo en el que hay disociación aurículo-ventricular. ¿Por qué yo sé en este caso que nos están hablando de un bloqueo AV completo y no de un Beckenbach? Igual aquí os estáis liando, ¿no? Pero tiene lógica, ¿no? El PR es esto. Y nos está diciendo que el PR cambia a cada latido. Podría ser porque esté alargando, o podría ser porque las aurículas van por su lado y los ventrículos también. Entonces cambian cada latido. Eso espero que lo entendáis. Entonces, ¿por qué yo sé que es un bloqueo V completo? Porque va muy lento. Un Beckenbach suele ir alargando y alguna P no conduce, pero suele ir a 60-70 latidos por minuto. Evidentemente depende del ritmo del paciente. Y un bloqueo V completo, como es un ritmo de escape, va mucho más lento. Entonces, en este caso nos están diciendo que es un paciente de 80 años con febrícula de 3 semanas y que tiene un bloqueo V completo. ¿Qué prueba nos acercaría más al diagnóstico definitivo? Vale, la tuberculosis, como sabéis, no suele dar bloqueos V completos. La sarcoidosis podría, aunque es bastante raro, pero podría dar en el caso que fuera una sarcoidosis cardíaca, pero es bastante rara. La enfermedad de Chagas también se me ocurre, pero es más rara que pegar, no sé, que un perro verde aquí, por lo menos en Galicia, en España. Y la endocarditis es bastante más frecuente. Y la endocarditis es una endocarditis aórtica, ¿vale? Tenéis que saber que aquí, si esto es la válvula aórtica, por aquí pasa el sistema de conducción hacia los ventrículos. Rama izquierda, rama derecha y está el nodo AV. Entonces, si la endocarditis se empieza a comer toda esta zona y se empieza a comer el sistema de conducción, puede dar bloqueos AV completos. Entonces, mi sospecha diagnóstica en este caso sería una endocarditis. ¿Cómo diagnosticamos una endocarditis? Recordadlo, lo hemos dicho en la pregunta anterior, hemocultivos, prueba de imagen, criterios mayores. Luego tenemos los menores. Vamos a ver si nos dice alguna de esas opciones. Ecocardiograma transtorácico, que es la prueba de imagen. Pues ya sabéis que esta va a ser la respuesta verdadera. Analítica con ANAS, anticuerpos antinucleares, anticuerpos, fosfolípidos y todas estas cosas. Bueno, es una analítica que podría ser interesante para descartar cosas autoinmunes o incluso una endocarditis marántica, pero eso vendría más tarde. En este caso no nos serviría.
TAC abdominal. Bueno, podría ser interesante ante una fiebre de 3 semanas de evolución, porque a lo mejor puede ser algún tumor renal de estos que produzcan esta sintomatología, podemos tener algún absceso, vale, pero es que, ¿cuál es nuestra sospecha? Una endocarditis, porque nos han dicho fiebre y bloqueo V completo, entonces no es la que más nos acercaría al diagnóstico definitivo. Podría ser útil, sí, pero no es la que más. Y biopsia esplénica. Este procedimiento a veces se hace cuando tenemos una fiebre sin foco, hemos descartado todas las causas pues para ver si vemos alguna cosa extraña. Pero en este caso, nuestra sospecha es una endocarditis y por lo tanto vamos a hacer la prueba de imagen, que es un criterio mayor de Duke. Esta también sería falsa. Entonces, ¿qué quiero que sepáis de estas preguntas? Que entendáis cómo yo las razono, que os deis cuenta de que para mí lo más importante es el leer el enunciado, hacer una sospecha y luego ir a las respuestas y encontrármela, saber cuál es, ya decir, es esta, no que se me aparezca la Virgen María y me diga, no, pues yo creo que es esta, no, tenéis que razonar muy bien los enunciados y os garantizo que tendréis éxito en mí. Nos vemos en el siguiente vídeo.